¿Cómo estamos? Bendecidos. Amén. Dormidos, despiertos. Pues bueno. Dormida la humanidad. Dormida la humanidad. Fíjense que últimamente hemos estado compartiendo sobre cosas de lo que Dios ha hecho. Ya sabemos que ha hecho milagros de sanidad, pero también hemos compartido esos milagros de liberación de espíritus, ¿verdad? Pues Dios ha puesto esto en mi corazón y vamos a ver esto. Esta palabra creo que no, a lo mejor lo llegamos a pasar así, pero para estudiarla, ¿no? El misterio de los 2000 cerdos. Vamos a leer Marcos 5, del 1 al 20. Yo les voy a preguntar, ¿sabíamos que la gente de Gadara no echó a Jesús por miedo a los demonios, sino porque les destruyó su mercado de valores? No. Por eso es el misterio de los 2000 cerdos. Pero vamos a ver por qué pasó aquí. Amén. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén. 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 ¿Qué vemos aquí? Dos cosas muy importantes. Vemos que Jesús cruzó el mar de Galilea en una tormenta brutal con un solo propósito. Llegó a esta región de Gadara. Aquí nos habla de que era un hombre poseído por ese que se llamaba legión de demonios. Esto quiere decir, son miles de demonios, ¿se imaginan? Y sí, como decía, ¿no? Vivía en los sepulcros,
atado con cadenas, aislado, atormentado. ¿Cómo algo más de él vio quién era Jesús? Lo reconoció, ¿verdad? Sí. Y sabían los demonios, lo reconocieron. Este viene por nosotros. Pues bueno, se dejaron. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Aquí vemos dos cosas muy importantes en la vida de Jesús que pasaron en ese tiempo. Vemos que la condición humana sin Cristo, ¿qué es? Sí. El endemoniado representa la realidad del ser humano sin la presencia de Dios. Vive en soledad y desesperación. Está esclavizado por fuerzas que lo dominan. Habita entre la muerte. Estos son los sepulcros. Espiritualmente son en cuevas. Luego, con tiempo, si podemos analizar también los salmos. Los salmos hablan mucho de esos lugares de tinieblas, ¿sí? Pero espiritualmente. Porque físicamente, ¿qué nos podemos imaginar de un sepulcro? Tumbas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo estaba su alma? ¿En dónde estaba? ¿Sí? Sí. Entonces, había ahí una esperanza en esta persona. Como les digo, ¿qué vio en Jesús? Dijo, algo más de su espíritu, Él me va a liberar, voy a ser libre el día de hoy. ¿Sí? Lo reconoció. Pese a todo eso, se dejaron, como dicen, la legión se dejó. Sí. Sabían, porque sabían a dónde los iba a mandar. Reconocieron ese poder de Jesucristo. Quizá hoy no estamos poseídos por demonios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero sí hay unas cadenas invisibles que vienen siendo de adicciones, resentimientos, miedos, orgullos, envidia, ambición. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en este mundo, en este tiempo, en la semana que hemos vivido? ¿Cuántas demonios se están moviendo? Pero si no hay una vida en Cristo, sí, y si seguimos con todo esto, que son esas cadenas que nos siguen atando invisiblemente, vamos a seguir, ¿cómo se podría decir? Detenidos. Porque la vida sin Cristo siempre tiende hacia la destrucción. También vemos que hubo un encuentro con Jesús. Como les dije, cuando llegó Jesús, los demonios reconocieron su autoridad. Y no hubo otra que, ¿cómo se dice? Encuadrarse, ¿no? Obedecer. Obedecer. No, este ya viene por nosotros y de aquí vamos a salir. Por eso no hay fuerza espiritual que se pueda resistir al Hijo de Dios. Amén. Jesús, vemos aquí que no temió a la oscuridad ni a la violencia. Con su palabra bastó para liberar a este hombre. Y el poder de Cristo transforma lo que parecía imposible. Aquí también podemos ver que no importa cuán grande sea esa opresión que tengamos, Jesús siempre va a tener ese poder para romper cualquier cadena. Amén. Amén. Su presencia cambia la atmósfera de muerte en vida. Amén. También vemos que hay una transformación radical. Veíamos que aquí hablaba de que el Señor o el hombre estaba desnudo, violento, fuera de sí. Pero ahora, ¿cómo apareció? ¿Cómo apareció ante todos? Totalmente cambiado. Estaba sentado, vestido, hablaba cabalmente, ¿sí? La misma comunidad temió. ¿Por qué?
¿Por qué habrá temido? ¿Porque no creía en lo que había hecho Jesús? ¿O por lo que él también fue a hacer? ¿Sí? Por lo que él fue a hacer. ¿Sí? Esta obra de Cristo es tan profunda que desconcierta a quienes no la entienden. ¿Sí? La verdadera libertad en Cristo se va a notar cuando nuestras vidas siguen siendo transformadas. Dígame ahora, después de que hemos recibido a Jesucristo desde hace muchos años, ¿cómo ha transformado nuestras vidas? Pero aún así, sigue saliendo cosas. Sí. ¿Sí? Sigue allá y sigue arraigándonos. Algo que no permite que seamos totalmente libres. Pero ¿qué dice la palabra? Que somos como el barro. Bueno, Y que Él nos sigue moldeando. Sí. Otra cosa, ¿se acuerdan cómo descubren, cómo hacen un diamante? No así como los vemos chiquitos o grandotes, brillosos, de que No, lo encuentran como una roca traslúcida. ¿Qué dices esto? Ay, aquí a poco Sí, lo tienen que moldear. Pulir. Así es, lo pulen, lo van a cortar. Hasta que quede como. Sí. Entonces brille en su Brilla. masa. Entonces, eso es lo que pasa. Así somos nosotros en nuestra vida con Cristo. Nos seguimos transformando, nos sigue transformando día a día. Amén. ¿Sí? Hasta que lleguemos a ser Perfecto. Bueno, el como varón un varón perfecto. Lleguemos a la estatura de Él, de Jesucristo. Que vamos a tener una restauración completa en mente, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Amén. Amén. Ok. También Él tenía una misión, como lo dice, ¿no? Él sabía, es algo impresionante de cómo él veía, ¿no? Ahora, así se acuerdan como termina el torneo, ahora yo voy acá, ahora voy acá. ¿Sí? Es un ejemplo, es para que vayamos viendo cómo él sabía que tenía que ir a ese lugar y a ese momento preciso, y sabía que ya iba a venir, qué iba a hacer y qué iba a pasar con la comunidad. Pero porque eso se iba a ver reflejado siempre en cada etapa de nuestra vida. ¿Y qué va a pasar? Ahorita vamos a ver. Jesús no permitió que el hombre siguiera así físicamente. ¿Sí? Tenía que regresar con los suyos. Por eso le dice, ve a tu casa a los tuyos y cuéntales qué fue lo que yo hice. ¿Qué es lo que por eso, se acuerdan? Siempre hay que dar ese testimonio. ¿Qué es lo que hizo? ¿O qué sigue haciendo Dios en nosotros o Jesús en nosotros? Ese es el testimonio a que dar. ¿Sí? Nosotros como creyentes tenemos que seguir testificando de esas liberaciones. Es nuestra misión también. El predicar cómo nuestras vidas han sido transformadas. ¿Sí? Y anunciar que la misericordia de Dios es constante, día a día. Amén. Amén, gloria a Dios. Bien. ¿Cuál es la segunda cuestión que vemos aquí? ¿Qué nos decía sobre los 2000 cerdos? ¿Qué impacto macroeconómico ocurrió en Gadara? Pues que se mataron. Y eso. Ajá. Jesús expulsa a los demonios y les permite entrar en Unos cerdos. un hato de 2000 cerdos. Esto quiere decir, es Un rebaño. un rebaño muy grande, enorme, que se crían juntos, normalmente un terreno bajo la administración de alguien o del mismo propietario. ¿Sí? ¿Qué hizo él?
Ok, ¿a quién se va? Pues órale, va con ellos, con los cerdos. Y para que esos mismos demonios no se repartieran en la comunidad, Se arrojaron al mar. los arrojaron, se fueron y pelas, ahí quedaron, ya no más. Pero aquí dice que la gente vio cómo estaba el hombre, sano, vestido, en un juicio cabal. Y vemos que nos dice también que los dueños de los cerdos y la gente de la ciudad salieron corriendo hacia Jesús. Y le rogaron que se fuera de ahí. Sí. Les había causado un problema. Les causó otro problema. No nada más liberó al hombre, sino también liberó a la ciudad de algo, ¿sí?, que había ahí. ¿Por qué rechazaría el hombre que acaba de limpiar su ciudad del monstruo más peligroso de la región? Si le temían al Señor, no querían ni por qué, ah, no. Y luego me matas a lo que era mi economía. Fíjense bien. Gadara era parte de la Decápolis, 10 ciudades de cultura griega y pagana. Aunque estaba cerca de Israel, su economía se basaba en la cría masiva de cerdos para el ejército romano y el comercio pagano. Un hato de 2,000 cerdos era el equivalente a millones de dólares en la actualidad. Era el sustento de toda la élite empresarial de la ciudad. Sí. Aparte de que Jesús no solo hizo un exorcismo, sino que colapsó la bolsa de valores de esa región. ¿Y se pueden imaginar en cuánto tiempo? Sí, en un momento. Es un terremoto financiero. Aquí vemos que a los empresarios, o bueno, a la gente de que eran dueños de esos cerdos, no les importó lo que le pasó al hombre, a ellos no. Sí, su preocupación es que se habían ahogado los cerdos. Exacto. Estaban furiosos porque la salvación de esa persona les había costado su imperio financiero. ¿Por qué este mensaje para ellos fue tan fuerte? ¿Sí? Si sabemos bien que Jesús libera de todo. Porque el enemigo siempre nos tiene dominados, exactamente. Es como cuando un alcohólico deja de serlo, ya no es negocio para el que vende alcohol. Claro. Si es drogadicto, ya no es negocio para el drogadicto. Ajá. Pero ellos no ven, o no vieron, o no vemos en la actualidad, ajá, que para el Rey del Universo la libertad de una sola alma que la sociedad consideraba basura, vale muchísimo más que la industria millonaria de toda la ciudad. Claro. Lo que pueda valer Pedro. Así es. ¿Y qué mensaje nos está dando con estas dos cuestiones? A veces le pedimos a Dios que nos libere de los demonios o de las ansiedades, de los vicios o relaciones tóxicas o lo que sea. Ajá. Pero cuando Dios empieza a operar, de repente, fíjense, ya no nos va a gustar porque vamos a perder amigos, perdemos trabajos, claro. O la relación. O la relación, o porque nos pagaban bien, en ese trabajo nos pagaban bien, pero nos robaban la paz. Se destruyen negocios que no estaban alineados a la voluntad de Dios. Si estamos pidiendo, pues te voy a liberar, pero te voy a quitar de lo que te estoy, pero ¿por qué? Porque te voy a dar algo mejor. Claro. ¿Sí me explico? Aquí trajo dos cosas importantes ahí en ese lugar. Dios de alguna forma les iba a restituir lo que ya les había quitado, pero lo tuvo que hacer ¿para qué? Para liberar al hombre, porque si lo seguía iba
lo mismo iba a pasar con mucha gente. Son los precios de dolor que a veces hay que pagar, ¿no? Así es. Para alejarnos de muchas cosas, ¿no? Así es. ¿Y cómo vamos a poder concluir con todo lo que hoy aprendimos y vemos que esta palabra, aunque diga, ay, no la tomamos así como tan en serio? Es muy interesante. No hay que asustarnos por nuestra economía y Amén. tampoco por nuestro entorno que nos sacude. ¿Sí? No hay que pedirle a Jesús que se vaya, sino en cambio hay que dejarlo a que siga Él transformándonos para que podamos estar libres, podamos seguir bien, que estemos con un juicio cabal. Esto es porque luego a veces nos alocamos y ay, pasan muchas cosas. Hacemos eso. Cosas que no. Dios tiene que permitir que nuestros 2000 cerdos, o sea, la estructura que nos mantenía atados, se caiga al precipicio, o sea, se rompe y vamos a empezar de nuevo. Por eso no hay que llorar por esos cerdos ahogados. ¿Sí me explico? Sino aparte vamos a ser felices porque así Jesús o Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Gloria a Dios. Para que seamos más libres. Y la libertad vale cualquier precio. Amén. Amén. Vemos que en Marcos 5, del 1 al 20, nos enseñó que sin Cristo el ser humano está esclavizado. Con Cristo Todo. hay libertad y restauración. Este propósito de la libertad es anunciar esa misericordia de Dios hacia nosotros. Esa historia de los gadarenos, era esa historia de todos nosotros. ¿Sí? Pasamos de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. Y esa desesperación va a ser porque hay una misión. ¿Sí? ¿Qué cadenas necesitamos que Cristo rompa hoy en nuestras vidas? Y una vez libres, ¿a quién podemos contarles lo que Él ha hecho en nosotros? Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Amén. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por esta palabra poderosa que hoy nos has regalado. Gracias, Señor, porque sabemos bien que nuestro amado Jesús fue un vencedor de toda tiniebla y sigue venciendo. Tú que entraste, Señor, en esa región de los sepulcros para rescatar a ese hombre atormentado, entra también en nuestras regiones, esas regiones ocultas que hay en nosotros, en nuestros corazones, Padre. Y rompe todas esas cadenas que siguen atándonos, Padre. Calla todas esas voces que nos hacen que nos confundamos. Y haznos sentar a tus pies, Padre Santo. Vestidos de tu gracia. Y con nuestro juicio cabal, Padre. Que nuestras vidas sean testimonios de tu misericordia. Que nuestras palabras anuncien tu poder y que nuestras casas y nuestras ciudades conozcan que tú eres Señor de señores, Rey de reyes, que libera y transforma, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos bien, y aunque no lo vemos, tú sigues actuando, tú sigues liberándonos, pero siempre nos sigues sustentando, no nos has dejado caer. Gracias, Padre, porque sabemos bien que toda puerta que el hombre nos ha cerrado, tú nos abres una mejor. Y con bendiciones, Señor. Que nosotros, Padre, vamos a testificar
de ese gran amor que tienes hacia nosotros. Y en cada momento que estemos en oración, tú nos vas a ir mostrando en qué hemos sido liberados o qué aún sigue faltando para que seamos totalmente transformados a tu semejanza, Padre, para llegar a ser ese varón perfecto, como tú, Padre, como Jesús lo ha sido y lo sigue siendo. Gracias, papito lindo, gracias, que así sea en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Nos vemos hasta el próximo domingo.